Bienvenidos a Expertos Wolf, el podcast por y para expertos en calefacción, climatización y ventilación. En primer lugar, dar la bienvenida a esta nueva iniciativa que comenzamos con mucha ilusión desde Wolf. El objetivo es poder dar nuestra visión de primera mano y abrir un espacio donde podamos reflexionar y hablar detenidamente sobre temas que nos afectan en nuestro mercado. Creemos que tenemos la responsabilidad como fabricante de equipos de climatización y calefacción que apuesta por la sostenibilidad e integración de diferentes energías, aportar nuestro punto de vista y soluciones para abordar los retos que tenemos en nuestro horizonte más cercano si queremos ser una sociedad más eficiente y sostenible. Me presento, soy Roberto García, delegado comercial para Madrid en Wolf Ibérica, y hoy hemos elegido un tema que es de rotunda actualidad y que en muchos casos está llevando a cabo el bloqueo y la confusión por parte del usuario final. Hablaremos de cómo podemos integrar energías renovables en sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria y qué estrategias podemos seguir para aprovechar al máximo las diferentes fuentes de energía con las que contamos. Antes de entrar un poco en materia, me gustaría contextualizar en qué momento nos encontramos y por qué es tan importante todo esto. Yo creo que todos tenemos claro que estamos viviendo un periodo de cambio en el mundo de las instalaciones térmicas, sobre todo y derivado a que en los últimos años pues hemos empezado a ser conscientes como sociedad que durante mucho tiempo hemos tenido una emisión descontrolada de gases de efecto invernadero y que está causando esta crisis climática que cada vez notamos más sus consecuencias, como son el cambio climático, la crisis energética en la que estamos sumergidos. Esto nos debe y nos está haciendo tomar decisiones para luchar contra ello. Cuando hablamos de este tema, muchas veces nos creemos que otros sectores son más responsables de estos efectos, como lo es la industria, la generación eléctrica, el transporte, pero no tenemos en mente la importancia que tiene la edificación. Resulta que aproximadamente el 30% de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel europeo viene directamente provocado por la edificación. Y de ese tercio aproximado, resulta que entre un 50 y un 70% proviene directamente de los consumos de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. Es decir, y para que tengamos un número redondo, que entendamos, el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global proviene directamente de los edificios y concretamente de nuestro sector. Así que simplemente debemos ser conscientes del impacto que ello tiene. Por lo que es evidente entonces que aquí todos nosotros como parte de esta cadena de valor tenemos un papel fundamental si queremos conseguir estos objetivos globales que nos hemos marcado. Ante esta situación climática le hemos sumado la crisis energética, acelerada por la guerra de Ucrania y que nos ha hecho darnos cuenta desde Europa que nuestra dependencia en combustibles fósiles es muy elevada y por tanto estamos a la merced de países que pueden condicionar nuestra vida y nuestra estrategia económica. Por tanto, desde Europa se están tomando decisiones políticas que nos ayuden a no depender tanto de estos combustibles para conseguir, en la medida de lo posible, nuestra independencia energética aprovechando las energías renovables que tenemos a nuestra disposición. Este escenario último ha hecho que las estrategias que ya se venían trabajando a nivel mundial para combatir los efectos del cambio climático, como es el Acuerdo de Naciones Unidas firmado en 2016 en la ciudad de París, lo que se conoce como el Acuerdo de París, ha hecho que a nivel europeo aceleremos y seamos más agresivos con estrategias que ayuden a esta descarbonización. Pero también con este objetivo añadido que es la no dependencia de otros países en materia energética. Es decir, hemos sumado a los objetivos climáticos objetivos políticos. Para ello se han planteado compromisos como la Ley Europea del Clima, que es la actualización del anterior Pacto Verde Europeo, donde hemos fijado unos objetivos mucho más ambiciosos a los que ya teníamos. Y en líneas generales hemos marcado que para el 2030 se debe reducir el 55% de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los valores medidos en el año 1990 y que la implementación del mix global de generación de energía tiene que ser realizado en un 40% por energías limpias o renovables. Y un hito que es para 2050, queremos que Europa llegue a la neutralidad climática. Esto evidentemente tiene muchos matices, pero es un objetivo general. Evidentemente, si reflexionamos, tenemos solo 25 años por delante para hacer una transformación importante con unos objetivos, digamos que altamente ambiciosos. Esto, como es lógico, hay que acompañarlo de políticas y normativas con herramientas que ayuden a dinamizar esta transformación. Para ello,
a nivel europeo se han creado planes como los ya conocidos Next Generation, de los que en principio todos debemos estar familiarizados. Bien, en este escenario global, si lo aterrizamos y bajamos a nuestro sector y concretamente a la edificación en España, podemos hacer la siguiente fotografía. Para cumplir estos retos europeos, hemos lanzado nuestro propio plan a través del PNI, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde indicamos que para 2033 todos los edificios deben tener una clasificación como mínimo con letra D y que en 2050 todos los edificios deben ser como mínimo con letra A. Vale, pues a día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Según el IDAE, dice que el 84% de los edificios que ya están construidos tienen una clasificación energética inferior a la letra D, sobre un parque total estimado aproximadamente de 26 millones de viviendas. Y otro dato que también estimamos es que el 90% de los edificios que estarán en 2050 hoy ya están construidos. Esto se debe ni más ni menos a que el ritmo de construcción actual está en torno a las 90-100.000 viviendas, muy lejos de lo que veníamos haciendo hace años atrás, y esto supone solo un 3% del parque actual. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Que si queremos conseguir estos objetivos y acometer lo que nos corresponde de nuestro sector, no nos queda más remedio que rehabilitar y mejorar las instalaciones térmicas de los edificios ya existentes, ya que, como hemos visto, con la nueva edificación no vamos a ser capaces de hacerlo. Aunque también ya se está trabajando y hay normativas en este sentido que acotan la nueva edificación para que no se construya nada por debajo de la letra A. Para ello, desde Europa ya contamos con algunas directivas dirigidas a los edificios, que ya se han ido publicando y actualizando recientemente, como son la Directiva Europea sobre la Eficiencia Energética en Edificios. Esta nos habla de desincentivar el uso de combustibles fósiles, los cuales son responsables de emisiones directas de gases de efecto invernadero, y aquí es donde, a nuestro juicio, viene gran parte de la desinformación que está llevando a una confusión importante en nuestro sector, ya que en esta directiva se habla que para 2040 debemos buscar soluciones para evitar usar calderas independientes que utilicen combustibles fósiles. Y este matiz para nosotros es el más importante, que es el que ha introducido esta actualización, ya que habla de calderas independientes, es decir, que si tú tienes una instalación hibridada, por ejemplo, con una bomba de calor u otro sistema renovable, ya no se considera caldera independiente, sino que se trata de un sistema híbrido y la normativa en principio te lo va a permitir. Por tanto, el mensaje que está trasladando de que las calderas se van a prohibir no es cierto. También se habla del uso de solamente combustibles fósiles y en este apartado también se está trabajando en alternativas como son los gases renovables o el hidrógeno verde, que sin ninguna duda irán tomando cada vez más protagonismo. Bien, pues ante estos compromisos, directivas y transformaciones que tenemos que acometer en nuestros edificios, ¿cuál sería el roadmap más sensato que deberíamos ir siguiendo para llegar a ese objetivo final? Básicamente, desde World consideramos que se deberían basar en 4 pasos y que no siempre se están haciendo en el mismo orden, pero que se deberían tener en cuenta. En primer lugar, lo ideal sería ajustar la demanda térmica de nuestros edificios, es decir, centrarnos más en la parte arquitectónica del mismo para abrigar o evitar pérdidas térmicas. ¿Cómo? Pues a través de actuaciones como el cambio de ventanas, envolventes, cubiertas, etc. Todo aquello que nos ayude a que el edificio sea más estanco, con menores pérdidas térmicas y por tanto una menor demanda energética. Segundo paso, instalar sistemas más eficientes. Es decir, simplemente sustituyendo los generadores actuales por equipos más eficientes ya estaríamos consiguiendo una gran mejora. Para que nos hagamos una idea, en España hay un parque instalado y estimado de unos 6 millones de calderas atmosféricas todavía. Es decir, que simplemente sustituyendo esos generadores por otros más eficientes, como es una caldera de condensación y un poco de regulación, estamos hablando de ahorros entre un 20 y un 30%. Tercer paso, incrementar la producción de energía renovable a nivel local. Lógicamente, todo aquello que se esté produciendo en nuestro edificio no lo tengo que consumir, por lo que instalar sistemas de producción fotovoltaica, solar térmica o pequeños generadores nos ayudarán a reducir esa demanda. Y por último, en cuarto lugar y por último, sería intentar electrificar en la medida de lo posible mis instalaciones térmicas. ¿Con qué intención? Pues si nos hemos puesto como objetivo a nivel país incrementar ese mix de producción de energía eléctrica mediante sistemas renovables y tenemos generadores que en su mayor caso consumen electricidad, estaremos consumiendo electricidad renovable y por tanto el sistema también será renovable.
Bien, pues por recapitular un poco todo lo que hemos dicho. Nos encontramos en un escenario donde tenemos que mejorar la eficiencia de nuestros edificios porque desde Europa se nos va a exigir y debemos en la medida posible tener una estrategia para descarbonizar estos edificios. Si tenemos en cuenta, como hemos dicho, que entre un 50 y el 70% del consumo de estos viene directamente de los consumos de calefacción y ACS, donde además mayoritariamente estamos usando calderas con combustibles fósiles, como son el carbón, gasóleo o gas natural, ¿qué alternativas tenemos para esta descarbonización hoy en día? Pues si hablamos de una vivienda individual, este reto a priori parece ser más sencillo o accesible de obtener, ya que podemos implementarlo con el cambio por una bomba de calor. Pero también tenemos uno de los parques más grandes a nivel europeo de instalaciones centralizadas, con centrales de producción grandes para comunidades de 100, 1000, 5000 viviendas. En estos casos, ¿cuáles son las alternativas? En primer lugar, contamos con el desarrollo cada vez más fuerte y donde se está haciendo un gran desarrollo por parte de las empresas energéticas mediante la generación de combustibles renovables como lo es el biometano. El biometano, desde el punto de vista químico, es un gas exactamente igual que el gas natural y que se puede inyectar directamente en la red de distribución que actualmente tenemos, pero no solo eso, es que los generadores que actualmente tenemos, que usen gas natural, también pueden utilizar el biometano, porque como hemos dicho, el nivel químico de uno y otro no hay diferencia. Bien, para este desarrollo ya hay objetivos a nivel europeo de estos gases a través del programa Repower EU y que se irán desarrollando fuertemente en los próximos años. No solo porque sea un gas renovable, sino porque además esto nos puede ayudar como sociedad a ser más sostenibles, creando una economía circular a través del uso de los residuos, etc. Otra alternativa es la generación de otro gas renovable, como es el hidrógeno verde. El hidrógeno se puede obtener de muchas formas, pero si se hace a través de la electrólisis del agua, que es separar la molécula de agua obteniendo oxígeno e hidrógeno, mediante el uso de electricidad proveniente de energía renovable, se considera hidrógeno verde o renovable. En este sentido, hoy en día todo el portfolio de Wolf está preparado para quemar hasta un 30% de hidrógeno mezclado con el gas. La verdad es que no sabemos realmente cuál va a ser el impacto y el desarrollo que va a tener este gas, pero aquí por parte de los fabricantes, como en este caso el nuestro, el de Wolf, si fuese esta la alternativa, estamos preparados para sacar rápidamente desarrollos 100% hidrógeno sin ningún tipo de problema. La otra línea, que parece que es la que se está hablando más, es la electrificación de nuestras instalaciones pura y dura. Ya hemos dicho antes que si nuestro objetivo es intentar aumentar el mix de producción eléctrica mediante energías renovables y somos capaces de utilizar equipos que consuman solamente electricidad, en principio estaremos dejando de consumir combustibles fósiles a nivel local, usando gran parte de esa energía renovable, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, a la hora de electrificar nuestras instalaciones, la bomba de calor sin duda tiene un papel fundamental, porque no solo es un equipo que solamente tiene un consumo eléctrico, sino que además es capaz de utilizar la energía del ambiente para climatizar nuestros edificios. Como suele decir mi compañero Daniel Fernández, nuestro responsable de ingeniería, si este fuese el camino y la solución fuese tan sencilla, pues simplemente deberíamos sustituir nuestras calderas por aerotermias y listo. Pero la realidad es que nos encontramos con algunas dificultades que hacen que tengamos que buscar otras opciones para poder descarbonizar en la medida de lo posible. Muy bien, como hemos dicho, la mayoría de las instalaciones o edificios que tenemos en España son muy antiguos y que precisamente son los que más energía consumen y que además en principio no estaban diseñados para incluir bombas de calor. En viviendas individuales quizás las posibilidades de hacer este cambio puede ser más sencillo, pero cuando hablamos de sistemas centralizados puede que nos encontremos con ciertas dificultades que debemos tener en cuenta y que nosotros dividimos en tres o lo que llamamos el triángulo de la viabilidad. En ese primer vértice del triángulo nos encontramos que pueden existir dificultades técnicas, es decir, la gran mayoría de las instalaciones son antiguas y han sido diseñadas para trabajar con radiadores de alta temperatura, es decir, 70-80 grados de impulsión. Tecnológicamente está solucionado, pues a día de hoy contamos con equipos de aerotermia que pueden llegar a esas temperaturas, pero también estos equipos, cuando llegamos a esas temperaturas, los rendimientos sufren y el consumo también se dispara. Otro elemento a tener en cuenta es que es el grado de electrificación de nuestros edificios. Nos encontramos con edificios que tienen potencias contratadas relativamente bajas y en el momento que queremos colocar equipos de bomba de calor, quizás el edificio no esté preparado para incrementar ese consumo, por lo que la distribuidora nos va a pedir que debemos colocar un centro de transformación con la inversión que eso supone o que simplemente no tenemos un espacio para colocarlo, con lo cual tenemos un problema. Otro elemento y uno de los más importantes es el ruido. Hablamos de edificios en los que ahora debemos colocar equipos
seguramente que en cubiertas o en patios interiores, que no estaban preparados para ello y donde puede haber áticos y seguramente se generarán dificultades de confort acústica. Debemos en esos casos de tener en cuenta esta situación y poder trabajar con equipos muy silenciosos. En otro de los vértices de este triángulo imaginario también nos encontramos con dificultades arquitectónicas. Simplemente saber que nos podemos encontrar con edificios con techos a dos aguas y sin patios interiores, donde la colocación de este tipo de equipos se hace arduo complicado. O que simplemente son edificios protegidos, como suele ocurrir en el centro de las ciudades, donde patrimonio no te permite colocar equipos que sean visibles. Con lo cual ahí no tenemos esa alternativa. Y por último, cerrando este triángulo que tenemos en nuestra mente y que no es menos importante, son las dificultades económicas. Es cierto que actualmente nos encontramos y que se seguirán apostando por ayudas de la administración pública para la implementación de estos sistemas, pero hablamos de tecnologías con un coste muy superior a lo que estamos acostumbrados con la condensación, por ejemplo, y que requieren de inversiones iniciales muchísimo más elevadas. No decimos que esto no se pueda implementar, pero que tengamos en cuenta que simplemente es un tema de capital y que normalmente los edificios con peor clasificación energética van a ser esos edificios donde suele vivir gente con menor capacidad adquisitiva y donde puede ser más complicado que puedan acceder a esta sustitución completa por bomba de calor. Bien, pues en este escenario donde la sustitución completa de calderas 100% por bomba de calor sea algo complicado, el paso sería buscar alternativas que nos ayuden a ir consiguiendo ese compromiso de descarbonizar creando sistemas híbridos, donde podamos ir colocando bombas de calor hasta un cierto punto y así reducir la demanda de combustibles fósiles. ¿Cómo podemos hacerlo? Desde Wolf planteamos 4 fases de actuación. La primera sería la colocación de un sistema de bomba de calor para la preparación de nuestro sistema de agua caliente sanitaria. Colocar equipos de bomba de calor que solamente nos den este servicio nos va a hacer conseguir ahorros entre un 8 y un 10% de la demanda total de nuestro edificio. A priori no parecen ahorros muy considerables, pero la ventaja es que son actuaciones sencillas, de mucha menor inversión inicial y con rápidos tiempos de amortización. Son implantaciones que no requieren de grandes actuaciones y son fácilmente implantables en sistemas ya existentes. Este, a nuestro juicio, debería ser el primer paso por el que toda instalación debería empezar, ya que con ello dejamos preparada la instalación para futuras ampliaciones y además conseguimos un intangible difícilmente valorable, y es que nuestras calderas no van a funcionar fuera de la temporada de calefacción, lo que permitirá alargar su vida útil y conseguir unos ahorros por disposición de servicio. Paso 2 sería plantear un sistema híbrido para calefacción donde aportemos aproximadamente el 30% de la potencia térmica con bomba de calor. De esta forma vamos a conseguir cubrir entre un 50 a 60% de la demanda energética anual. Paso 3 sería incrementar ese mix de aerotermia hasta cubrir entre un 50 a 60% de la potencia total, ya que con ello vamos a ser capaces de cubrir la demanda anual de nuestro edificio hasta el 90%. Y 4 sería intentar la electrificación total, pero como ya hemos dicho en el caso anterior, si ya cubrimos el 90% de la demanda con un 50-60% de la potencia, quiere decir que con prácticamente el doble de los equipos de aerotermia instalados, solo nos sirve para cubrir un 10% de la demanda restante, que además coincide con esos días donde la temperatura exterior es más fría, los equipos de aerotermia son menos eficientes y que si tenemos un generador auxiliar como una caldera de condensación que pueda usar gases renovables en un futuro, conseguiremos ajustar nuestra inversión adecuando las distintas energías disponibles y sacando el mejor provecho de cada una de ellas. Si además de todo esto somos capaces de hacer una reforma en nuestro edificio y conseguimos bajar esa demanda energética, podremos encontrarnos un escenario que nuestro sistema auxiliar prácticamente no funcione y habremos ajustado nuestra instalación de una manera sensata y por fases. Pero si os fijáis, estamos hablando en todo momento de gases. Es decir, que en un principio todo esto se está orientando para buscar alternativas con gas, pero en ningún momento hablamos del gasóleo, donde aquí la utilización de combustibles renovables, como es el biodiesel, no tiene un encaje tan sencillo. Por lo que el horizonte que asoma es la electrificación en la medida de lo posible y el uso de esos gases que se irán implementando y que, repito, son totalmente compatibles con los sistemas actuales de gas natural. Así que, como conclusión, desde Wolf apostamos por la utilización de sistemas híbridos y que puedan ser modulares, con implementaciones por fases, donde vayamos consiguiendo ahorros con inversiones moderadas y que estos ahorros, además, nos ayuden a ir aumentando el mix de electrificación mientras dejamos nuestra instalación preparada para un futuro próximo, donde los gases renovables van a tener sin duda un papel fundamental. Te esperamos en el próximo capítulo de Expertos Wolf.